Buenos días, señores estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de métodos numéricos 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de la unidad 1 que corresponde a interpolación. Nuestra metodología de trabajo va a consistir en dos partes. La primera parte tiene relación con la fundamentación matemática. Es decir, aquí vamos a determinar sus conceptos, sus propiedades, sus teoremas, la respectiva deducción de sus fórmulas, para luego ser aplicado en los ejercicios. La segunda parte consiste en la aplicación de principios. Entonces, dentro de la aplicación de principios, nosotros aplicamos lo que trabajamos en la fundamentación matemática. Es decir, vamos a trabajar con las expresiones, con la deducción de sus fórmulas en la resolución de problemas. Eso en cuanto corresponde a nuestra metodología. Debemos tener también bien claro lo que tiene relación con la interpolación. Debemos estar con nuestra mente en pensar que para qué vamos a aplicar nosotros la interpolación, para qué nos sirve, por qué aplicamos. Debemos tener nuestra idea bien detallada de lo que vamos a hacer, tener conocimiento de lo que estamos haciendo. El objetivo principal de la interpolación y aproximación de funciones es poder estimar valores funcionales a partir de cierto número de datos iniciales. Otro objetivo, aplicar los métodos de interpolación para la solución de un problema. Vuelvo a repetir, vuelvo a mencionar que usted, señor estudiante, debe tener bien clara la idea de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, es decir, de interpolación. ¿Qué será eso de interpolación? Se denomina interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de datos discretos de puntos. Entonces, en nuestra vida profesional, nosotros podemos tener un conjunto de datos. Y dentro de ese conjunto de datos nosotros queremos obtener un nuevo un nuevo dato para saber su respectiva estimación. Cuando nosotros realizamos este tipo de trabajo, estamos realizando una interpolación. Asimismo, nosotros podemos realizar cálculos que nos permitan determinar puntos fuera del conjunto de datos. Cuando nosotros encontramos puntos que se encuentran fuera del conjunto de datos, nosotros estamos trabajando una extrapolación. Interpolación numérica. En cualquier ciencia es común contar con un conjunto de datos, valores discretos, a lo largo de un comportamiento continuo. Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere tener conocimiento de una estimación en puntos entre valores discretos. Vamos a citar algunos ejemplos en los cuales pues se aplica la interpolación. Hay un sinnúmero de ejemplos que se puede mencionar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la termodinámica, en los negocios, también pues se aplica en el inicio del estudio de la astronomía. ¿Y cómo es esto? En la termodinámica se utilizan tablas de vapor que relacionan la presión y el volumen específico a una temperatura particular. Entonces aquí podemos determinar un par ordenado que sería la presión y el volumen específico. Y a partir de ello, pues podemos determinar un conjunto de datos. En los negocios se cuenta con información de números de piezas vendidas y ganancia obtenida. Entonces aquí vamos a determinar un par ordenado que vendría a ser con sus variables, piezas vendidas y la ganancia obtenida. En el inicio del estudio de la astronomía, a partir de observaciones periódicas, se estableció las posiciones de los cuerpos
celeste. Entonces, aquí podemos determinar como variables observaciones periódicas y posiciones de los cuerpos celestes. Y así podemos seguir mencionando varios y múltiples ejemplos de interpolación numérica. Conceptos y definiciones. Es muy importante saber qué significa interpolación. La palabra interpolación significa pasar una curva por un conjunto dado de puntos. Matemáticamente, ¿qué es interpolación? El problema de interpolación es que dado un conjunto de puntos en la gráfica de una función, encontrar una función interpolante cuya gráfica pase por uno o más puntos seleccionados. ¿Qué es interpolación? La interpolación es el cálculo de valores para una función tabulada en puntos que no aparecen en la tabla. Es muy necesario en el campo de la ingeniería aproximar información discreta o funciones complejas a funciones analíticamente sensibles. Interpolación. Los métodos para determinar una función polinomial, función interpolante que nos permita determinar el valor en un punto dado son. Vamos a trabajar nosotros entonces con los siguientes recursos. Interpolación lineal simple, interpolación mediante el método de Lagrange, interpolación mediante el método de Newton. Es importante aclarar que la interpolación se lleva a cabo a partir de datos exactos, obtenidos de una función o de un comportamiento periódico o de cifras exactas o valores bien conocidos. Cuando se cuenta con datos obtenidos de mediciones, se requiere hacer un ajuste de curvas para obtener un valor. Ejemplos de gráficas de interpolación. Dentro de ellas tenemos la lineal, la cuadrática, la cúbica. Entonces, para representar una función lineal dentro del sistema cartesiano, nosotros necesitamos dos puntos. Para representar una función cuadrática dentro del conjunto de datos, dentro de un eje cartesiano, nosotros necesitamos 3 puntos. Y para representar una función cúbica que corresponde a una función de tercer orden o un polinomio de tercer orden, nosotros necesitamos conectar 4 puntos. Aproximación lineal y funcional. Aquí tenemos una gráfica en donde está representada en forma general 2 puntos. Entonces vamos a tener el punto x sub 0, f de x sub 0 y el punto x1, f de x1. Si unimos estos dos puntos, nosotros vamos a determinar o vamos a encontrar una gráfica. Y a su vez se nos forman dos triángulos, que aplican dos triángulos rectángulos, que aplicando una de sus propiedades o características de estos, nosotros podemos aplicar la semejanza de triángulos por medio de pendientes para encontrar el punto que se encuentra en X, F1X. Entonces, nosotros podemos determinar mediante semejanza de triángulos y aplicando pues las respectivas pendientes, nosotros podemos determinar la fórmula de la interpolación lineal que corresponde a f de 1x igual a f de x sub 0 más f de x1 menos f de x sub 0 sobre x1 menos x0 que multiplica a x menos x sub 0. Pasos a seguir para generar la función mediante interpolación lineal. Vamos a determinar 6 pasos. En el paso 1, identificar la variable dependiente. En el paso 2, identificar la variable independiente. El paso 3, identificar el punto 0 y el punto 1. En el paso 4, sustituir en la fórmula de interpolación lineal. Paso 5, generar la fórmula. Paso 6, interpolar el valor deseado. A continuación vamos a determinar un ejemplo, vamos a realizar un ejercicio, una aplicación de principios, la resolución de un problema que consta parte de, o más bien que es parte de nuestra metodología que lo expuse al inicio de la diapositiva o de esta exposición. Entonces, dentro de nuestra metodología, la segunda parte está la aplicación de principios. Entonces nos dice, estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal
Si se sabe que el logaritmo natural de 1 es igual a 0 y el logaritmo natural de 6 es igual a 1.791759. En el paso 1, logaritmo de 2, lo que se busca. Paso 2, número 2, lo que se tiene. Es decir, aquí estamos encontrando primero la variable dependiente y la variable independiente. Lo que se busca corresponde a ser la variable dependiente y lo que se tiene o el dato que nosotros tenemos corresponde a la variable independiente. El paso 3, pasamos a determinar los puntos. El punto 0, 1, 0. El punto 1 es 6,1.791759. Pasamos al siguiente paso, que es el paso 4, que corresponde a la sustitución de la fórmula de interpolación lineal. Previo a esto, pues nosotros hemos representado en una tabla de datos el punto 0 y el punto 1. El punto 0 que es 1 en X y 0 en f de X, que correspondería a Y. Y en el punto 1 que sería el valor en X6 y en f de X 1.791759. Y su respectiva expresión para la interpolación lineal. Reemplazamos sus valores, el f de x sub 0 es 0, el f de x1 corresponde a 1.791759 y menos f de x sub 0 que corresponde a 0. Para el denominador x1 que corresponde a 6 y x0 que corresponde a 1. Y esto que multiplica a x menos x sub 0 que vendría a ser 1. En el paso 5 realizamos la respectiva operación en el numerador y en el denominador. Y asimismo, pues, realizamos la respectiva división que nos va a quedar 0.3583519 que multiplica x menos 1. Multiplicamos, aquí tenemos una multiplicación de polinomios de, en este caso que va de izquierda a derecha. Entonces tenemos 0.3583519 en x y menos 0.3583519. Y esta es la expresión o la función lineal, la función polinomial de interpolación. En este caso, el ejercicio no nos pide la función polinomial, pero la hemos detallado para que usted tenga un mayor conocimiento y tenga presente cuál es la función interpolante, que en este caso nos va a servir para interpolar el logaritmo natural de 2. En el paso 6 nos dice estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Vuelvo a mencionar, ya calculamos en la diapositiva anterior la función lineal que es 0.3583519 en X y menos 0.3583519. Lo que hacemos es reemplazar el valor de 2 en X, realizamos la respectiva multiplicación, la respectiva operación de resta y determinamos 0.3583519. El valor del logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0.3583519. También nosotros podemos determinar únicamente el valor, la aplicación directa de la fórmula de interpolación lineal. Entonces, únicamente para reemplazar el valor de 2 en la expresión y encontrar su valor. El valor del logaritmo natural de 2 es aproximadamente a 0.5833519. Fíjese usted que aquí no nos pide la función interpolante, pero de todas maneras ya en la diapositiva anterior ya la hemos determinado. Bien, tenemos a continuación el trabajo individual asincrónico, mediante el cual usted va a realizar 3 ejercicios en donde tiene que aplicar la expresión de interpolación lineal. Tenemos de 5 a 10 minutos para realizar preguntas que usted considere necesarias, que necesite despejarlas. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues gracias por su atención y espero pues el trabajo que nos queda, o más bien que queda parte del tiempo de nuestra clase, pues lo realice y de la misma forma, pues lo envíe mediante correo electrónico. Gracias, señores estudiantes.